Buenos mga Kaboy George ha. Si Kero si anak na peryahan del Talisayan. Takyan na siya na Kanti Camino na si Ambuslaw. Del Daang Camino pati del Nuevo Camino. At kilang esto na Son Pipe del Talisayan. Kero anda ga peryahan. Kama si Keten ustedes anda kome street food. Akilang o kunjo o. Kaya el bata o el tindero el bata o. Alo. Tendero bata. Pero amo te negosyo de mi mujer. Kasi sila mas injute lang pero grande ayuda este para el gastos todo día. Y también tiene ulam si Yanyan Boy. Oh, otra vez uli. Quiero si ano na peryahan na. Ilang oh. Tiene sila Ferris wheel. Oh. Oh. At yung mga contest, mga huego. Versus anak yung ka. Otra vez uli. Thanks for watching. Pabuelo ustedes man share este para I love it. mucho quien ay puede mirar con este. No olvida man like, I love comment, it. and share lang para mucho quien ay anda mira. Titi! I love it! Yeba!